Bien, vamos a dar iniciada con el repaso de anatomía patológica. Vamos a hablar tanto de las patologías del cuello como también de las patologías del cuerpo y del cuello del útero en este caso. Entonces, para recordar rápidamente que nosotros estamos observando qué órgano, el órgano reproductor masculino conocido como útero. El útero tiene dos porciones importantes, en este caso que sería el cuerpo y el cuello. Tiene una pequeña porción conocida como istmo, pero las dos porciones más importantes son el cuerpo y el cuello. Al cuello se le considera o se le llama también cervix en este caso, ¿sí? Bien, vamos a hablar primero de las patologías del cervix. Aquí en esta imagen ustedes están observando un estudio que se va a realizar conocido como colposcopía y papá Nicolau. La colposcopía es el estudio donde se observa el cuello uterino en este caso y la colpos. Mientras que el papá Nicolau es para obtener la muestra, entonces es una forma de biopsia donde nosotros obtenemos la muestra para el estudio correspondiente de la citología. Bien, la puerta de entrada sería la vagina. Ustedes están observando que se introduce el espéculo por la vagina, se introduce, se estira, en este caso se van separando, ¿para qué? Para poder visualizar mejor el cuello del útero. Bien. Existen factores que deben reconocer principalmente en la hora del examen, cuáles son los factores principales que pueden desencadenar un proceso en este caso, un proceso neoplásico, que puede ser tanto un proceso neoplásico benigno como maligno. Entonces, esos factores de riesgos principales son la edad temprana de inicio de relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales o compañero de alto riesgo en este caso, ¿sí? Vida promiscua de parte del compañero. También debe existir un agente etiológico. Ese agente etiológico es conocido como el virus papiloma humano en este caso. El HPV, que es el virus papiloma humano, nosotros clasificamos principalmente en lo que tienen riesgo oncogénico alto y lo que tienen riesgo oncogénico bajo. Entonces, los tipos de bajo riesgo son principalmente el 6 y el 11. Lo que del tipo alto, riesgo alto, serían el 16, el 18, los principales. El 16 corresponde al 60%. Bien, los tipos bajos van a producir una infección episódica y esto va a producir una neoplasia conocida como condiloma acuminado, que es una neoplasia benigna en este caso. Bien, luego tenemos eh, lo que van a producir las neoplasias malignas. Entonces, eso deben saber entonces la clasificación, aquí le coloco la clasificación de alto riesgo, de bajo riesgo, y aquí los principales son 16 y 18 de alto riesgo, y de bajo riesgo son el 6 y el 11, los que tienen mayormente, lo que son involucrados, ¿sí? Con mayor porcentaje. Bien, para que se pueda llegar al estudio de del HPV o de las neoplasias que van a producir, ese estudio se basa en este caso en estudios epidemiológicos, estudios clínicos patológicos y la genética molecular también se tiene que estar, ¿sí? Bien, el HPV 16 justifica por sí solo el 60% de los cánceres cervicales. Luego el 18 contempla el 10%. Entonces, si necesito, si en falso y verdadero, se les pregunta, los HPV con riesgo, los HPV, el 16 y el 18, únicamente producen neoplasias benignas o malignas. Entonces, sí, los de alto riesgo producen neoplasias malignas, ¿sí? Desencadenan. Y los HPV de bajo riesgo desencadena neoplasias benignas, ¿sí? Muy bien. Otro detalle, aquí nosotros estamos observando el cuello del útero, estamos observando el cervix. ¿Dónde encontramos el cervix? Introducido en la vagina. Por eso la vagina es un medio de sostén principal. La vagina y el piso pélvico serían el medio de sostén principal del útero en este caso. Posteriormente se encuentran los ligamentos. Esos ligamentos ustedes saben que son ligamentos anchos, ligamentos redondos, entre otros, ¿no? Los dos principales. Bien, el ectocervix, el cervix, nosotros clasificamos en dos porciones. Una porción conocida como exocervix y una porción endocervix. Es importante recordar eso, ¿por qué?
porque la porción del exocervix, voy a marcar aquí, se observa mi cursor, ¿cierto? El exocervix tiene un epitelio estratificado, como ustedes pueden observar, estratificado, plano sin queratina. Mientras que la porción del endocervix, la porción aquí, nivel del orificio cervical externo, va a obtener un epitelio que sería cilíndrico en este caso. Entonces es importante. Entre los dos, entre el exocervix y el endocervix, existe una zona conocida como zona de metaplasia, ¿sí? También conocido como unión escamo-cilíndrica. ¿Por qué unión escamo-cilíndrica? Porque es escamosa esta porción y cilíndrica esta porción. O conocido simplemente como zona de transformación. Es importante que ustedes sepan esa zona de transformación. ¿Por qué? Porque en la zona de transformación, esa pequeña porción, solamente y únicamente ahí nosotros encontramos expuestos las células basales. Puesto las células basales, ¿sí? Bien, recuérdense que, bien, aquí estamos mostrando una imagen histológica donde podemos observar tanto el estratificado plano como la porción cilíndrica. Y entre los dos, esa zona es la zona de transformación, en este caso. ¿Que nosotros encontramos qué tipo? Ya encontramos una zona de transformación o unión escamosa columnar. Entonces es importante recordar. Y solamente ahí encontramos células basales. Bien, aquí tenemos las glándulas. Recuérdense que en la región del endocervix nosotros encontramos en este caso las glándulas propiamente dichas, ¿sí? En la porción del exocervix no existen glándulas. Por eso, cuando existen las neoplasias que se originan a este nivel, la mayoría son adenocarcinomas por las glándulas propiamente dichas o inician en este sector. Y aquí se le dice el carcinoma epidermoide o escamoso porque se origina de este epitelio estratificado. El epitelio estratificado, paso aquí, el epitelio estratificado, las células que lo conforman son también los queratinocitos, ¿cierto? Pero el extracto tiene otro nombre. ¿Cómo se llama el extracto? Basal, parabasal, escamoso y tenemos el escamoso maduro. Bien, es importante recordar porque en esa zona, aquí está pintado en azul más oscuro, la zona de transformación, están expuestos solamente las células basales. Y el HPV solamente y únicamente infecta a las células inmaduras, que son las células basales, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los sitios donde pueden llegar rápidamente? En la zona de transformación, o puede ser que exista una lesión aquí. Imagínense que existe una lesión aquí, una lesión que puede ser una escoriación, perdón, escoriación no, puede ser una ulceración en este caso y que se va acercando a la capa más interna, ¿sí? Perdón, erosión es la palabra que quieren usar, erosión. Entonces, esa erosión permite que las células o que el virus llegue hasta las células basales o simplemente el virus alcance en la zona de unión escamosa cilíndrica y ahí infecta a las células. Entonces, aquí está descrito. Entonces, el HPV solamente puede infectar al epitelio basal. Entonces, son células inmaduras. El HPV no puede infectar a las células superficiales maduras, ni de la región del ectocervix, ni la región de la vagina y tampoco de la vulva en este caso, ¿sí? Una vez que ingresa a la célula, se adhiere al genoma de la célula y a partir de ahí sí puede empezar a mutar, puede empezar a estar dentro del genoma y pueden multiplicarse. Al multiplicarse, al adherirse en este caso al genoma, empieza a producir unas proteínas. Esas proteínas son la proteína E1, E2, E3, E4, E7, va produciendo así hasta las proteínas L2 y L2, aquí, L1, L2, que van a ser para el ensamblaje en este caso. Y posteriormente, a partir de ahí, sí ya la célula, hay una descamación de las células con el virus en este caso, ¿sí? Bien. Ellos solamente, el HPV
el virus solamente infecta las células basales. Una vez que infecta a las células basales, empiezan a cambiarle a la célula. Esos cambios son conocidos como atipia coloicítica. Entonces es importante saber cómo va a ser nuestra célula. Entonces, ¿qué le sucede a la célula? Hay cambios en las células, cambios en su morfología, conocido como atipia coloicítica. ¿Cómo voy a observar histológicamente? Voy a encontrar núcleo, en este caso atípico, con un halo perinuclear y vacuolado. Va a estar edematoso, gordito va a estar nuestra célula. Principalmente se hacen evidentes en las capas más superficiales. Bien, entonces aquí el cambio para que ustedes puedan observar. Las células normales, desde esto sería nuestra lámina propia y esto sería nuestro epitelio. ¿Por qué no digo epidermis y dermis? Porque no se habla de esa manera. Recuérdense que en el cervix nosotros hablamos de mucosa y la mucosa tiene un epitelio y descansa sobre una lámina propia, ¿sí? Entonces aquí vemos la forma de maduración. Los núcleos suelen ser centrales, la célula más aplanadita, más pequeños también son los núcleos a medida que van madurando y el citoplasma sigue siendo maduro, rosadito. Bien. En esta imagen, los efectos del HPV que van a producir. Entonces, nuestro epitelio, nuestra lámina propia, nuestro epitelio, en el epitelio que nos llama la atención, parece que están vacías. Hay varios espacios blancos en este caso. Entonces, se realiza una biopsia del epitelio escamoso, que está aumentado en este caso de grosor, y la célula tiene un aspecto vacuolado. Un aspecto vacuolado, edematoso en este caso. ¿Qué se trata? Se trata de los cambios coloicíticos o la atipia coloicítica, ¿sí? ¿Cómo yo tengo que observar esto? Debo observar un núcleo, vamos a mirar aquí, un núcleo más o menos central, atípico. Vamos a encontrar un halo perinuclear en este caso y la célula está mucho más edematosa. Se puede realizar la hibridación de ADN. Esto quiere decir que nosotros vamos a realizar esto. ¿Para qué? Para poder confirmar que sí hay virus dentro de nuestro núcleo principalmente. Entonces, de la forma negra que estamos observando, todos los negros que estamos observando corresponde al HPV en este caso. Están marcando el HPV. Esto es hibridación del ADN. Bien, vamos a pasar. Bien, metaplasia escamosa. El término metaplasia. Cuando nosotros utilizamos el término metaplasia, hacemos un repaso. La metaplasia significaba que existe un cambio de célula, de una célula madura por otra. Eso es metaplasia. De una célula madura por otro. Esto significa que yo puedo decir, bueno, ¿cuál es un ejemplo de una metaplasia de tejido epitelial? Entonces, una metaplasia de tejido epitelial clásico, en este caso es el esófago de Barré, pero aquí también estamos viendo una metaplasia escamosa del cervix, puede ser otro ejemplo. Si yo pregunto un ejemplo de metaplasia del tejido conectivo, ¿cuál sería un ejemplo? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién se recuerda? Creo que es el único ejemplo clásico. Miositis ossificante. Entonces, es el cambio de una célula madura por otra, ¿sí? Entonces, recuérdense que la metaplasia de las células, en este caso, es el cambio. Entonces, esto es una glándula que se encuentra en la lámina propia del cervix. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos las glándulas? En el endocervix. Las glándulas endocervicales deben presentar un epitelio cilíndrico en este caso. Desde aquí hasta aquí mantienen este epitelio, pero a partir de aquí, todo esto que estoy marcando ya tiene un epitelio estratificado plano sin queratina. Entonces, cambió de ser una célula cilíndrica, cambió a ser una célula estratificada. Entonces, ahí hay un cambio de la célula. Eso es metaplasia, ¿sí? Claro, esta metaplasia es un cambio adaptativo y debe ser desencadenado por una respuesta. Esa respuesta nosotros estamos observando aquí por fuera la lámina propia, que es un proceso inflamatorio. Entonces, el proceso inflamatorio desencadenó esta respuesta, ¿sí? También hay que recordar que la metaplasia es reversible. Bueno, ¿preguntas hasta aquí, señores? No, profe. No, doctora, tranquilo. Muy No, bien. doctora. Bien.
La forma más práctica de nosotros, la forma más práctica de entender en este caso la displasia serían displasia leve, moderada, severa y luego carcinoma in situ. Nosotros utilizamos este término de displasia principalmente al epitelio estratificado, ¿sí? ¿Recuerdan cuando decíamos la displasia? Displasia significa que existe una pérdida de la arquitectura, ¿cierto? Ya hay una pérdida de la arquitectura, las células prácticamente pierden su polo y entonces se desorganizan, no saben cómo organizarse. Entonces hay una pérdida de la arquitectura. Eso es la definición de displasia. Bien, la displasia decía leve porque afecta solamente la parte más superficial, moderada cuando afecta 2/3, severa cuando afecta todo el grosor y carcinoma in situ cuando ya no encontramos más ni una célula benigna, todas eran malignas y se mantenía sobre su membrana basal. Esta forma de nosotros utilizamos en los años 50 hasta el 69 de esta forma. Pasando los años, en los años 70, la nomenclatura cambió. La displasia leve se consideró como sin 1, la moderada sin 2 y la displasia severa y carcinoma in situ ya es muy difícil de diferenciar y se consideró sin 3. Bien, en los años 90, a partir de los años 90, se utiliza el término SIL de bajo grado para lo que era antes conocido como SIN 1 y como era conocido displasia leve, ¿sí? Entonces, la displasia leve, el SIN 1, el SIL de bajo grado, SILS, aquí está abajito, lo que significa neoplasia cervical intraepitelial de bajo grado, ¿sí? Es considerada todavía como premaligna y la premaligna en este caso todavía es reversible. Entonces, displasia leve todavía es reversible, pero se considera premaligna. Y luego, no quiere más saber de displasia moderada, severa o ni carcinoma, todo ya es a partir de ahí de alto grado. Entonces, ahí hay otra forma de conducta. Entonces, les digo esto porque preguntan cuál es la diferencia de cada uno. ¿Sí? Bien, pasamos entonces. Pregunta con esto. Doutora, ¿Sí? en el examen, si cair vai ser SIL de bajo grado o SIL de alto grado, que es lo más recién. Sí, ¿Esto? tiene que ser eso. Sí. Sí, gracias. Bien. Y aquí está describiendo lo que nosotros encontramos. Displasia leve, sin 1, displasia leve, sin 1, o SIL de bajo grado. Entonces, ¿qué va a producir? Prácticamente un condiloma plano, ¿sí? Una neoplasia. Eso es pre-maligna. Y nosotros esperamos en la displasia leve principalmente encontrar los cambios coloidicitos. Entonces, cambios coloidicitos. Esta lesión se caracteriza por los cambios coloidicitos, principalmente en la capa más superficial. Entonces, la capa superficial. Luego, está describiendo cómo es la característica de mis células, ¿sí? Entonces, se compone de una hipercromasia, angulación nuclear, el núcleo a veces queda achatadito en este caso, con vacuolización, la célula está más gordita, más hinchada, más edematosa y prácticamente presenta un halo perinuclear en este caso. Y esto es el efecto del HPV. Bien, en la displasia 2 dice que es más, el SIN 2, en el SIN 2 en este caso, dice que es más intensa, más grande. Hay un retraso de la maduración de los queratinocitos del tercio medio. Entonces, el grosor ya es más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros encontramos? También vamos a encontrar cambios coloicíticos, pero nos llama más la atención la falta de maduración de las células. Entonces, cada extracto que debían subir y madurar, las células no maduran. Eso es lo que nos llama la atención. Un momento. Bien. Bien, entonces en SIN 2 nosotros encontramos mitosis, encontramos hipercromatismo, pleomorfismo, falta de maduración de las células, encontramos todas las características más cambios coloicíticos, ¿sí? Y en el SIN 3 en este caso, todo el grosor ya está afectado en este caso, todo el grosor. Hay una orientación desorganizada a la célula, hay mitosis que puede ser mitosis anormal,
normal o anormal, en este caso, típica o atípica. Todo el epitelio, prácticamente todo el epitelio se caracteriza por la falta de maduración en este caso. Y claro, en la mayoría podemos decir que han desaparecido las células superficiales y los cambios coloricitos. Los coloricitos también se pueden observar, pero no es una característica de SIN3. ¿Está bien? No es una característica. Dice, por lo general han desaparecido la diferenciación de las células superficiales y los cambios coloricitos. Por lo general, pero podemos encontrar. Entonces, vamos a ver una imagen. Entonces, esto sería normal para nosotros. SIN1, lo que vamos a encontrar sería cambios coloricíticos que se hacen más evidente en la capa superficial. Esto no quiere decir que no voy a encontrar en los otros extractos, ¿sí? Entonces, la capa más superficial con mi cursor estoy marcando es esta, pero miren aquí también veo los cambios coloricíticos. En el SIN2 también veo cambios coloricíticos, pero también veo células con falta de maduración. Entonces, las células tienen diferentes núcleos, entonces digo que es pleomorfismo, hipercromatismo. Me doy cuenta que la maduración ya está totalmente, que hay un desorden prácticamente de todas las células, ¿sí? Me llamo. Y en el SIN3, miren, todas las capas, todos los extractos, ya ahí existe una falta de maduración, pero aquí este puntito que estoy marcando ahora me parece un coloricito, ¿sí? Un coloricito. Estoy marcando ahora también una mitosis. Esto me parece que es una mitosis bipolar. Y se encuentra por encima la capa basal, ¿sí? Si esto era la capa basal, que es unas células inmaduras, está por encima. La mitosis solamente debe ocurrir en la capa basal. Si está por encima la capa basal, aunque sea típica, ya está mal, ¿está bien? Muy bien. Entonces tenemos aquí grado 1 o SIN1, cambios coloricíticos son evidentes, son los principales y se encuentran en la capa más superficial. Entonces aquí observo también cambios coloricíticos, pero ya una falta de maduración ya en el tercio medio. No solamente la más superficial, sino también el tercio medio está afectado en el SIN2. Y luego el SIN3, desde aquí hasta aquí, prácticamente estoy observando que existe una falta de maduración. Si hago una comparación del lado, voy a decir que esto es derecho, esto es izquierdo. En el izquierdo, miren que está totalmente, da una percepción que hay un engrosamiento, la célula hay hipercromatismo, pleomorfismo, pero realmente el hipercromatismo es lo que me llama lo primerito en este caso, ¿sí? Y claro, las células neoplásicas descansan sobre la membrana basal, entonces es un carcinoma in situ o SIL3 o simplemente SIL de alto grado, ¿sí? Bien. Esta es la forma de madurar. Las células basales son células inmaduras, los primeros extractos, posteriormente son parabasales, luego son escamosas y últimos son escamosas maduras. Esto significa que la célula tiene, histológicamente hablando, tiene una forma más aplanada, un núcleo muy pequeño, muy reducido en este caso. No se destruye el núcleo porque no va a formar queratina, ¿sí? Histológicamente, citológicamente, si voy separando, voy a ver este aspecto. Entonces, aquí, esto sería mi aspecto. Los bordes serían diferentes, son poliédricos, parece que tienen varios bordes, y son irregulares y tienen un núcleo pequeño. Entonces tenemos aquí la imagen. Entonces, esto sería normal. Célula grande, poliédrica, núcleo central en este caso. La mayoría de las células, las superficiales, dice que tienen una coloración más rosada y las basales suelen tener una coloración más azul. Pero recuérdense que esta coloración, esta forma de la célula de tener un núcleo pequeñito y bordes, en este caso, son células maduras, son la forma de las células maduras. Entonces no se confundan cuando lean esa palabra, ¿sí? Entonces la tinción de citoplasmática, las células superficiales pueden ser tanto azules como rojas en este caso, ¿sí? Bien, SIL1, en este caso, la célula tiene todavía la forma poliédrica, son las células más grandes, pero el núcleo ya es irregular.
Sin embargo, el 2, en este caso, este es 1, sin 2, también va perdiendo la forma, núcleo mucho más desproporcional en este caso. Y el 3, en este caso, ya la célula es totalmente diferente. Entonces, podemos marcar en el examen, si marco esta imagen, con mi cursor ahora estoy marcando esta primera imagen, luego marco esta segunda imagen. Entonces pregunto, ¿cuál es la célula que está con neoplasia? ¿Cuál es la célula que es atípica en este caso? ¿Qué me puede decir? ¿El 1 o el 2? El 2 sería. De esa forma sería el examen, ¿sí? Bien, si pregunto con grado de diferenciación, en este caso, miren esta célula. Esta célula, también se hizo una exfoliación, miren cómo tiene una forma totalmente perdida. Esto es un 3, sin 3 en este caso. La célula no se parece nada a la célula que se le originó en este caso, ¿sí? Son mucho más pleomorfas, más grandes, más oscuras en este caso. Son características del carcinoma. Y claro, todos estos que están alrededor son neutrófilos en su mayoría. Bien. Pregunta con relación a SIM. Não. Bueno, No, doutor. Eu queria saber, doutor, a principal diferença entre um SIM3 e um carcinoma in situ, porque agora eu fiquei com dúvida, porque parece ser a mesma coisa. el término correcto hoy en día es carcinoma. El SIM3 ellos hacen referencia a que es de alto riesgo. Entonces ya entra ya en, engloba los tres. Engloba los tres. Si el de alto grado ya engloba ya la moderada, la severa, el carcinoma. Ah, entendi. Pero directamente si el de alto grado, y después ellos tienen que observar bien si es un carcinoma. Carcinoma in situ es mientras mantenga sobre la membrana basal. ¿Sí? Entonces Certo, ya engloba obrigado. los dos. Bien, estamos aquí. Bien, en la colposcopía, cuando se observa en este caso, la colposcopía, cuando se observa el cuello del útero, es importante nosotros saber la ubicación de nuestro tumor para poder comprender o para poder anotar dónde se encuentran nuestros tumores. Debemos saber. Entonces, quiero que presten atención. Vamos a trazar dos líneas imaginarias, una línea que va a ser vertical y la otra que va a ser horizontal, como muestra este esquema. Bien, ¿cuál es nuestro punto medio? Nuestro punto medio sería nuestro orificio cervical, en este caso externo. Aquí, este orificio cervical, esto es de una nulípara porque todavía no tuvo ningún bebé, entonces está intacto. Cuando ya tiene hijos, en este caso, estos quedan como una boca de pescado, dice, una hendidura prácticamente, ¿sí? Entonces, pero siempre va a ser nuestro punto de partida, nuestro punto inicial. Entonces, encontramos nuestro orificio cervical, trazamos una línea imaginaria vertical y horizontal y colocamos como puse aquí el reloj. 12, 6 sería el otro extremo, 3 sería acá y aquí sería entonces 9. Perfecto. Entonces, ¿dónde se encuentra nuestra tumoración en esto? Entonces, yo sé que aquí es 12, yo sé que es aquí 6, aquí sería 3, aquí sería 9. Entonces, marco mi línea, en este caso, si me voy derechito, 6 no es, le paso un poquitito, ¿cierto? Entonces, paso aquí, no puedo marcar, no me funciona mi marcador, entonces con mi cursor voy a pasar directamente y es 7. Entonces, este tumor se encuentra localizado entre las posiciones horarias entre las 3 y las 7 en este caso. Entonces, primero lo que hacemos es ubicar nuestra tumoración y luego le describimos. Es una masa de crecimiento exofítico, de una coloración rojo o amarillo en este caso, ¿cierto? Y luego vemos si tiene hemorragia, si tiene ulceraciones, hemorragia, en este caso, y vamos describiendo. Son los más principales, ¿sí? Ubicación, tipo de crecimiento, quiero saber si es crecimiento sofítico o si es plano, qué color aproximadamente tiene y si presenta ulceraciones o hemorragia. ¿Está bien? Entonces, eso sería lo importante para nosotros. Bien. Con relación a la disposición, ¿se pudo entender? Sí. Sí, doutora. Muy bien. Bueno,
Entonces, sacamos nuestra muestra aquí. Voy a sacar un pequeño pedazo del tumor en este caso y quiero saber la histología. Con relación a la histología, puedo observar entonces el epitelio. Recuérdense que esto es nuestra mucosa. La mucosa tiene el epitelio y la lámina propia en este caso, ¿sí? Entonces, observen cómo estas prolongaciones del epitelio son consideradas como lengüetas. Esto ya es infiltrativo ya. También que observamos en la lámina propia isla de células. Esta célula que estoy marcando aquí es célula epitelial. La célula epitelial tiene que estar por fuera, no puede estar por dentro. También viene aquí y termina el epitelio. Hay una discontinuidad. Esta parte de la discontinuidad corresponde en este caso a una ulceración. Entonces vemos que en esta muestra podemos ver infiltrado inflamatorio, podemos las células neoplásicas infiltrantes en forma de lengüeta y también en forma de isla en este caso. Aquí las células neoplásicas no tienen la capacidad de producir queratina, entonces no producen estas células. Otras células pueden producir queratina y cuando tienen la capacidad sí producen y se llama perlas córneas. Entonces aquí podemos observar el carcinoma escamoso que van a producir las perlas de queratina. Entonces, carcinoma de célula escamoso o carcinoma epidermoide, como es conocido en este caso, se encuentra en nidos. Estamos mirando aquí en forma de nidos. En este caso, a la izquierda hay una pérdida de la superficie. Entonces, toda esta porción se ha perdido. Acá hay una discontinuidad del epitelio. Entonces, esto es nuestra ulceración. Marco aquí la palabra ulceración. La mayor parte del carcinoma cervical se compone de células grandes, escamosas, queratinizantes o no queratinizantes. Entonces, el epitelio normal es un epitelio que no produce queratina, pero en las células neoplásicas pueden producir la queratina en este caso. Como podemos observar, las células neoplásicas que están dentro de la lámina propia, algunas tienen la capacidad de producir queratina, esto queda encerrado prácticamente en su centro y producen estas estructuras conocidas como perla de queratina o globos córneos o rosas de queratina. A gran aumento se observan los nidos de las células neoplásicas en este caso, ¿sí? Que producen las perlas de queratina. Entonces, marcado aquí, perlas de queratina, globos córneos o rosas de queratina, ¿sí? Sin embargo, Doutora, la mayoría, ¿sí? isso não seria também como mórulas? Mórulas, no sé. Sé que tiene varios nombres, pero los tres nombres más frecuentes serían globos córneos, porque parecen unos globos, en este caso, perla de queratina y rosa córnea. Esos son. ¿Por qué rosa? Porque se dan la vuelta y parecen una rosa, tiene un aspecto de una rosa. Eso es lo que sé. Bueno, puede ser que Todo tenga bien. otro nombre, pero en este caso no sé. Bien, entonces pueden tener o no la presencia de esta queratina. Bien, ¿y dónde nosotros retiramos nuestra tumoración? De aquí. Esto es. Si esto es el cuerpo, esto sería nuestro istmo aproximadamente y esto sería nuestro cuello. ¿Dónde encontramos nuestra tumoración? Aquí. Esto de aquí se retiramos. Entonces, esta imagen macroscópica más esta imagen histológica nos dice que es nuestro carcinoma de células escamosas, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber para el examen. Muy bien. Entonces, esto es por service. Seguimos con los repasos. ¿Me avisan si se puede, si cambia? Sí. Sí, doctora. Bueno. Bien, vamos a hacer un repaso de esófago, ¿sí? ¿Qué estamos observando aquí? Esto corresponde a nuestro esófago. Bueno, el tubo digestivo tiene varias porciones, ¿cierto? Cuando digo tubo, no digestión, la digestión inicia con la boca, pero el tubo digestivo propiamente dicho comienza con el esófago, ya que la faringe es una vía compartida, tanto aérea como digestiva, ¿sí? Entonces vamos a decir que inicia aquí con el esófago. Entonces el esófago, nuestro tubo digestivo, luego se ensancha y se forma lo que es nuestro estómago, ¿cierto?
Entre estos dos hay un límite conocido como línea de zigzag. Después, macroscópicamente vemos esta línea de zigzag. O simplemente esto sería nuestro cardia, esto sería nuestro píloro. Orificio de entrada al estómago, orificio de salida del estómago. ¿Sí? Hay muchas formas de interpretar. Entonces, ¿qué debíamos saber? Debemos saber que el esófago y el estómago también tienen las 4 capas, porque es un tubo digestivo y es continuo. Entonces tiene una mucosa, una submucosa, una muscular, una serosa, con relación. Entonces, ¿qué nosotros estamos observando aquí? Que estoy marcando entonces el epitelio del esófago. Miren que el epitelio del esófago, que es, en este caso sería nuestra mucosa, es un estratificado plano sin queratina. Este rosado tiene un aspecto de queratina, pero recuerden, teórico práctico. La teoría dice que no tiene que tener queratina. Sí, lo estamos viendo aquí sin queratina. ¿Sí? Luego tenemos un área de transformación, ¿sí? O de transición. No se confunda con epitelio de transición, una área de transición en este caso, y posteriormente ya cambia el epitelio. El epitelio del estómago es un epitelio cilíndrico, y las células, ustedes deben saber, células mucosas, superficiales o del cuello, luego tienen las células parietales, las células oxínticas o parietales, luego tenemos las células enteroendocrinas, y luego tenemos, que me estoy olvidando de unas, parietales, células caliciformes no tienen. Bueno, sí, ya me voy a recordar. Me puse aquí la imagen, no puse la imagen. Bien, siempre lo coloco para no olvidar. Bueno, la composición del epitelio es importante saber, ¿cierto? Bien, lo primerito que vamos a estudiar, repaso, es el adenocarcinoma. Para que nosotros recordemos el adenocarcinoma. Bien. El esófago nosotros sabemos que mide aproximadamente 25 centímetros. Vamos a dividir en 3 porciones principales. El tercio superior, medio y el tercio inferior. Por tercio, podemos decir, se encuentra en el cuello, se encuentra en el tórax, se encuentra en el abdomen también, pero vamos a determinar así: tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Como tiene un epitelio estratificado plano, en los tercios, principalmente el superior y el medio, son carcinoma. Empieza a haber una displasia, y esa displasia, si no se resuelve, se pasa a una displasia leve, moderada y ya severa en este caso, ¿sí? Va pasando en este caso. Sin embargo, en el tercio inferior hay una metaplasia. La causa más frecuente suele ser ERT, ¿sí? Un reflujo gastroesofágico en este caso. Entonces, ¿qué hace? Empieza a dañar el ácido clorhídrico que producen las células parietales, dañan el epitelio, y las células basales ya no producen más células estratificadas, sino empiezan a producir células cilíndricas, ¿sí? Esas células cilíndricas. Y nosotros conocemos como, en este caso, como metaplasia tipo intestinal. Bien, entonces, los adenocarcinomas. Las variaciones más frecuentes son adenocarcinomas y carcinomas escamosos, conocidos como carcinomas epidermoides, ¿sí? Los adenocarcinomas surgen sobre una base de esófago de Barré. El esófago de Barré es consecuencia de ERT, reflujo gastroesofágico. Entonces, el reflujo gastroesofágico desencadena esta respuesta, esta metaplasia a nivel del esófago, del tercio inferior, y nosotros conocemos como esófago de Barré, ¿sí? Claro, ¿en quiénes son más frecuentes? En los hombres suelen ser más frecuentes, y principalmente si existen factores relacionados. ¿Cuáles son? Tabaquismo, obesidad y antecedentes de radioterapia, ¿sí? La progresión de esófago Barré a un adenocarcinoma no es de un día para otro. Entonces no es cuestión de también de resolver esto, no es de asustar. Entonces, con un tiempo prolongado, largo, entonces se puede transformar en este caso en nuestro adenocarcinoma. ¿Sí? Entonces, para que se produzca esta alteración de la célula, tiene que haber alteración genética en este caso. Entonces, tiene que haber cambios en el ADN que se encuentra dentro de nuestra célula, dentro de nuestro núcleo, ¿sí? Bien. Histológicamente, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una masa, una tumoración.
Aquí, esto es la imagen y esto es lo que decía el libro, el atlas en este caso, ¿sí? Esto se encuentra en la parte inferior del esófago, se ve en la endoscopia. En la endoscopia estoy observando una masa de crecimiento exofítico que está bloqueando. Entonces, tiene un aspecto, una coloración rojo, un rojo oscuro y representa el esófago Barré. Resultó ser una masa polipoide, un crecimiento exofítico tipo masa polipoide en este caso, y resultó ser una adenocarcinoma moderadamente diferenciada. Las manifestaciones clínicas del esófago son hematemesis, disfagia, dolor torácico y pérdida de peso. Vamos a pasar aquí. Bueno, entonces, como nosotros observamos, cuando es en el tercio inferior, más frecuente que sea un adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque surge el más frecuente que surja de la base de un esófago de Barré. Y la base del esófago de Barré es consecuencia de un ER, el más frecuente sería un ER, ¿sí? Un reflujo gastroesofágico. Y es de larga data. Entonces, esto también es el esófago, esto es el esófago tercio distal, podemos ver la tumoración, pero de un órgano resecado. Esófago del tercio distal, reemplazado la mucosa, esófago Barré en este caso, se ve la macroscopía, la lesión sería más oscura, grande, resultó ser un adenocarcinoma en este caso, sí, principalmente. Histológicamente, ¿qué yo espero ver? Entonces tengo 3 imágenes, primero para hablar de lo que es una metaplasia tipo intestinal, luego vamos a pasar a lo que es una displasia y también posteriormente ya nuestro carcinoma, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando digo metaplasia, significa que existe un cambio. Entonces, aquí estoy marcando el epitelio estratificado, aquí también estoy marcando el epitelio estratificado. Estratificado y estratificado. ¿Y qué pasa aquí? Aquí vemos esta glándula que tiene un epitelio cilíndrico y veo las células caliciformes. Estos vacíos, estas estructuras redondas o ovaladas que dan un aspecto vacío, estos son nuestras células caliciformes, ¿sí? Células caliciformes no forman parte del epitelio del esófago, y esto es un estratificado, y menos forma parte del estómago, ¿cierto? Entonces vemos, entonces esto para mí es una metaplasia. Si se encuentra por encima de la unión gastroesofágica, en este caso que sí puedo ver, porque aquí hago una comparación estratificado está por encima, entonces esto es mi esófago de Barré. O diagnóstico de lesión, es metaplasia tipo intestinal, ¿por qué? Porque puedo observar las células caliciformes. Bien, ¿qué pasa aquí? Miren aquí el epitelio del tercio, miren las glándulas cómo están. El epitelio es cilíndrico, pero ya hay atipia celular. Algunas células caliciformes, aquí estoy marcando 1, 2 células caliciformes y también marco que existe mucho infiltrado inflamatorio, ¿sí? Entonces, observen los núcleos que están apilonados, son hipercromáticos de las células cilíndricas y hay escasas células caliciformes. Entonces aquí había células caliciformes en este caso y se encuentra en el esófago. Esto está en el esófago y no debe estar, ¿sí? Bien, puesto que los núcleos de las células cilíndricas tienen origen basal, miren que todos los núcleos de las células, existe un hipercromatismo. Si yo digo hipercromatismo, porque hay atipia celular, cierto, pero los núcleos están todavía en la base, entonces no hay pérdida de la polaridad con relación al núcleo en este caso, cierto. Entonces, por eso dice aquí, puesto que los núcleos de las células cilíndricas tienen un origen basal, se trata de una displasia de bajo grado. Cuando están los núcleos orientados principalmente a la región apical en este caso, ya sería si están direccionados en la región apical es porque han perdido la polaridad y ahí ya es una displasia de alto grado, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos diferenciar. Entonces, y claro, cuando ya hablamos de adenocarcinoma, ya en este caso las glándulas, miren, ya hay pleomorfismo, hay hipercromatismo, los núcleos se encuentran en diferentes posiciones, tanto basales como apicales. Las glándulas internas, las glándulas en el córtex prácticamente son más pequeñas y prácticamente están adosadas espalda contra espalda, ¿sí? Entonces, esas son las características de nuestra adenocarcinoma. Bien.
Ahora sí, con relación al tercio superior y el tercio medio, los más frecuentes sería entonces nuestra neoplasia, sería el carcinoma escamoso, carcinoma epidermoide. Entonces, significa que no hubo primero una metaplasia, directamente una displasia. Entonces, doctora, la secuencia es así: metaplasia, luego se convierte a displasia, la displasia leve, moderada, después carcinoma. No en todos los casos. En el tercio distal del esófago, sí. Primero, el más frecuente es que ocurra primero una metaplasia. Esa metaplasia, si no se resuelve, porque la metaplasia es reversible, si no se resuelve, si continúa el daño, en este caso, se puede convertir en una displasia. Y esa displasia va a dar una continuidad, en este caso, se va a convertir en un adenocarcinoma. Eso es lo que quiero decir. Bien. A diferencia de la localización distal, de la mayor parte, el distal, en la mayoría son adenocarcinomas. Recuérdense, el 50% suelen ser carcinomas del tercio medio. Entonces, para el examen tercio inferior, tercio medio, tienen que saber tercio inferior, adenocarcinoma, tercio medio, adenocarcinoma, tercio inferior, y carcinoma sería tercio medio. Bien. ¿Qué nosotros esperamos encontrar? Esperamos encontrar entonces el epitelio totalmente, en este caso, ya con atipía celular. Si todo el extracto ya hay solamente células neoplásicas. En este caso podemos observar, aquí estoy marcando el epitelio. Miren cómo hay una discontinuidad, hay un cráter, en este caso, un cráter, esto es una ulceración. Y también observen que dentro de la mucosa, dentro de la lámina propia, encontramos isla de células epiteliales, ¿sí? No veo que produzca queratina, pero sí son islas de células epiteliales, ¿sí? Células epiteliales neoplásicas. Entonces, el carcinoma escamoso comienza como una lesión in situ, con una displasia en este caso. La mayor parte de los carcinomas escamosos son moderadamente diferenciados. Bien diferenciados, siempre decimos cuando principalmente encontramos las perlas de queratina, ¿sí? Y moderadamente diferenciado cuando vemos sin perlas de queratina, aunque algunos autores dicen que las perlas de queratina también son moderadas, ¿sí? Vamos a considerar moderadamente con esta imagen del autor. Las otras variantes pueden ser tipo verrugoso, que es un pronóstico bueno, vasocelular, y también basaloide en este caso. Basaloide, que sería el peor pronóstico. No hay una imagen y tampoco no hay mucha información del basaloide en este caso, ¿sí? Nidos de células neoplásicas que infiltran a través de la submucosa. Entonces, sí, hasta aquí en la mucosa, aquí tenemos ya la submucosa y encontramos a las células. Entonces, aquí, esta pequeña porción sería nuestro epitelio bueno. Aquí ya observen que ya está engrosado, pertenece a la neoplasia, en este caso sería nuestra porción de nuestra neoplasia. A la derecha, restos de células normales. Luego tenemos mayor aumento, está el mayor aumento aquí. Vemos el grosor está aumentado, corresponde al carcinoma escamoso o epidermoide, ¿sí? Y claro, aquí podemos encontrar este grupo de células que infiltran en las submucosas, ¿sí? Muy bien. Si yo aumento de tamaño, ¿qué espero encontrar? Espero encontrar los nidos de células neoplásicas. Las células van a tener un citoplasma abundante, más eosinófilo, los bordes van a ser irregulares en este caso. También vamos a encontrar, podemos encontrar perlas de queratinas, podemos encontrar puentes intercelulares también, que son características del epidermoide, ¿sí? Muy bien. Pregunta aquí con relación al esófago. Señores. Não, doutora. Professora, o carcinoma, 50% no terço médio, o adenocarcinoma no terço Inferior. inferior. Obrigada. ¿Entendieron por qué es adenocarcinoma abajo, en el tercio inferior? ¿Pudieron entender por qué es adenocarcinoma? Porque tiene que haber una metaplasia. Sim. Muy bien, perfecto. Eso es lo que quiero que se quede bien claro. Bien. Professora, no Fala pra mim. caso,
O carcinoma é no terço superior e médio, não é assim? Sí, son más frecuentes. Pero entre el superior y el medio es más frecuente en el medio. Ah, tá. ¿Tá? Muy bien. Bien, repaso terminado de esófago. Vamos para... Mas, profe, só um minuto. O Ahora, carcinoma do terço superior e médio é o carcinoma escamoso, certo? ya, así mismo. Tá, El tá bom. carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide. Certo, certo. Obrigado. Bueno, ahora voy a compartir otra. Bien. Ah, está acabando mi batería. Espera. Déjenme, voy a agarrar un minuto. Le dejo la pantalla aquí. Pueden levantarse, tomar agua y mientras que traigo mi marcador. Ahí Ótimo. está. 2 minutitos. Bien. ¿Pueden observar mi slide, por favor? ¿Sí o no? Sí. Sí, doctora. Sí. Muy bien. Entonces vamos a hablar de neoplasia del colon. Bien.
Con relación del colon, ¿qué debemos saber? El colon, que es el tubo digestivo, la porción más gruesa del tubo digestivo, también presenta una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa en este caso, ¿sí? Las glándulas, las criptas, son glándulas tubulares simples. Miren que tienen un aspecto de un tubo, ¿cierto? Son simples en este caso. Son simples ramificados, no son, son simples en este caso, ¿sí? Bien. Y está recubierto por un epitelio cilíndrico. Entre el epitelio cilíndrico, miren a estas estructuras ovaladas que da una percepción de ser vacías. Estas son las células caliciformes. Las células caliciformes son parte del epitelio, principalmente del colon. Y del colon izquierdo encontramos mayor proporción, ¿sí? Bien, vamos a hablar de pólipos y de CA. Con relación a los pólipos, esto es un resumen de lo que ustedes ya saben de pólipos, ¿sí? Hice otra vez un resumen bien cortito hoy. No voy a hablar de todos los pólipos, solamente voy a mencionar algunos conceptos importantes que deben saber, ¿está bien? Entonces, los pólipos, con relación a la definición, en este caso, es una masa que se origina de la mucosa. Entonces, no se origina de la submucosa, la mayoría se origina en este caso de la mucosa, ¿sí? Protruye hacia la luz, principalmente se utiliza el término pólipo cuando hablamos de órganos huecos. Y la formación polipoide, sí, ya crece desde la submucosa, la mucosa completa. Entonces, la masa de la submucosa que provoca una sobreelevación de la mucosa hacia la luz del órgano hueco. Entonces, ahí tenemos la definición de lo que es un pólipo, que solamente se origina de la mucosa, y la formación polipoide en este caso, ¿sí? Según la clasificación, los pólipos podemos ser según su forma, según su naturaleza o según su ubicación. En la mayoría, según su ubicación, es la forma más fácil. Entonces nosotros encontramos pólipo en el esófago, pólipo en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso, ¿sí? Según su naturaleza, ¿qué puede ser? ¿Un pólipo es benigno o maligno? No, puede ser un pólipo benigno o maligno. El hecho de ver un pólipo no significa que sea una neoplasia benigna o sea una neoplasia maligna. Existen neoplasias, en este caso pólipos, que son malignos. Los benignos son considerados como adenomas, en este caso. Eso vamos a ver. Adenomas que tienen la forma de pólipos o son de forma pólipos, ¿sí? Y luego, según su forma, los clásicos serían pediculados cuando tienen pedículo y seniles cuando no lo tienen pedículo en este caso, ¿sí? Y también están los mixtos a tener en cuenta. Bien, clasificación generales, podemos decir los pólipos neoplásicos y no neoplásicos. Los pólipos no neoplásicos o los benignos en este caso son pólipos hiperplásicos, pólipos amartomatosos, juveniles, de James, pólipos inflamatorios y pólipos linfoides. Y los neoplásicos, en este caso, serían los pólipos adenomatosos. Estos pólipos adenomatosos nosotros consideramos, posteriormente hacemos la histología para poder ver si son tubulares, pueden ser túbulos vellosos o simplemente vellosos. Los vellosos son considerados los seniles, entonces tubular y los seniles en este caso, ¿sí? Y los carcinomas en este caso colorectal, que son polipoides. Bien, entonces tenemos aquí las imágenes de cada uno para poder entender mejor. Los tubulares. Entonces, los tubulares, observen cómo tienen varias, las glándulas son de forma tubular. Pero en este caso es un pólipo pediculado, en este caso. Entonces, esto es pediculado, tiene pedículo, miren el pedículo, y luego tiene una porción más arborada. La porción más arborada, nosotros vamos a ver que está formado por glándulas tubulares. Puede ser túbulos vellosos, sí, túbulos vellosos, ahí ya son mixtas, en este caso tiene un pedículo, pero también es velloso. El velloso, recuérdense que también tiene el nombre de senil. Y luego tenemos la forma senil o la forma vellosa. Entonces tenemos otros pólipos seniles, hiperplásicos, adenomas en este caso, adenomas que pueden ser pediculados y pueden ser seniles. Entonces los adenomas, lo que termina o tiene el sufijo oma, son neoplasias benignas en este caso.
Bien, aquí ustedes pueden observar que un pólipo nosotros decíamos que sobresale la mucosa, recuérdense. Entonces observen esta imagen ilustrativa cómo eleva la mucosa, no la submucosa en este caso, ¿sí? No la submucosa. Entonces la mucosa es lo que nosotros estamos observando. Los pólipos no neoplásicos. Dentro de los pólipos no neoplásicos tenemos el pólipo hiperplástico, ¿sí? Según su tamaño, suelen ser menores 0,5, o son pequeños. La edad promedia sería entre la sexta y séptima década de vida. 30% o 50, de 30 a 50% son en individuos adultos. Están ubicados principalmente a nivel del recto y del sigma. Macroscópicamente son prominencia prominencia esférica, lisa y brillantes, que sobresalen los pliegues de la mucosa y frecuentemente son múltiples. Histológicamente, que voy a encontrar glándulas hiperplásticas, porque están formados por glándulas. Estas glándulas hiperplásticas tienen un aspecto de sierra, de diente en sierras principalmente, ¿sí? Pero siempre tienen un epitelio cilíndrico simple y no presenta atipía. El potencial de maligno, si puede convertirse en maligno, esta neoplasia es nulo, prácticamente no se convierte en una neoplasia maligna. Y entonces, ¿cómo nosotros observamos? Entonces, los pólipos hiperplásicos, vemos como elevaciones, macroscópicamente dijimos que son múltiples, son esféricos o semiesféricos. Miren la forma de empedrado, tiene una forma de empedrado, son lisos y suelen ser brillantes, ¿sí? En la mayoría. Esto lógicamente que yo encuentro el epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Entonces vemos en la elevación, en este caso, existe mayor cantidad de células cilíndricas y esas células cilíndricas tienen que estar, la célula cilíndrica tiene que estar desprovista de atipía celular. Significa que tienen que ser células normales, por decir, ¿sí? Sin atipía celular. Entonces, en forma de sierra, de diente de sierra, ¿por qué? Porque aquí hay una elevación, voy a tratar de marcar aquí, una elevación, un espacio, una elevación, un espacio, una elevación, un espacio, ¿sí? Entonces tiene la forma de dientes de una sierra, ¿sí? Bueno, los pólipos juveniles. Bueno, un pólipo juvenil mide aproximadamente 1 a 3 centímetros. La edad promedia sería 5 años. Son pólipos más frecuentes en los niños, en este caso, y la ubicación sería más frecuente en el recto. Macroscópicamente son pediculados, son pólipos pediculados. Tienen una superficie lisa, aunque puede tener lóbulos. Vamos a ver cuando hablamos de superficie lisa y superficie lobulada, ¿sí? Y generalmente son únicos. Entonces, son más grandes. La edad promedio sería, bueno, en niños, son más frecuentes en niños, ubicación sería el recto, macroscópicamente son pólipos pediculados en este caso. Histológicamente vamos a encontrar glándulas dilatadas cubiertas por un epitelio cilíndrico, las glándulas son dilatadas y tiene un epitelio cilíndrico sin atipía celular, ¿sí? El estroma puede estar o no inflamado, entonces tiene que estar con célula inflamatoria o no. Puede haber ulceraciones y hemorragia. El potencial de ser maligno es prácticamente nulo, excepto en los casos de pólipos, bueno, aquí nulo, excepto en los casos de poliposis. Cuando son únicos, no suelen ser malignos, no se convierte, es nulo en este caso, pero si es poliposis, si hay muchos pólipos, ahí sí tiene un potencial maligno, eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿cómo vamos a observar? Entonces, los pólipos juveniles. Entonces, ¿tiene pedículo? ¿Estoy viendo el pedículo? Sí, estoy viendo el pedículo. ¿Tiene una forma más ancha, más arborada? Sí. Están formados por glándulas, y las glándulas, ¿cómo están? Entonces, este es un esquema. Observo aquí, las glándulas deben estar dilatadas. Si observo unas glándulas que no están dilatadas, entonces puedo observar que tiene un epitelio cilíndrico y no presenta atipía celular, ¿sí? Esos detalles. Entonces también un pólipo juvenil, entonces solamente el pedículo sería esta porción, la porción más ancha sería, y claro, estoy observando las glándulas dilatadas. Las glándulas dilatadas, cuando están dilatadas, suelen tener un epitelio más aplanado,
Entonces observamos las otras glándulas que están menos dilatadas y mantienen un epitelio cilíndrico sin atipía celular. Infiltrado inflamatorio puede haber o no en este caso, ¿sí? Ulceraciones y hemorragia también suelen ser frecuentes y son únicos. Muy bien. Y aquí tengo un ejemplo de adenoma velloso, ¿sí? Entonces, esto sería el ejemplo de nuestro adenoma velloso. Tiene proyecciones digitiformes. El estroma es prácticamente escaso, pero sí está tapizado por células cilíndricas, en este caso sin atipía celular. Entonces, serían los vellosos. Los vellosos suelen ser más aplanaditos en este caso. Bien, entonces la forma. Los tres clásicos les estoy mencionando, ¿sí? Pero ustedes saben que existen otros. Luego tenemos los pólipos neoplásicos. Los pólipos neoplásicos entre los adenomas, vamos a recordar. Entonces, la definición, proliferación epitelial neoplásica sobrelevada sobre un grado variable de displasia. Entonces, los adenomas nosotros podemos clasificar adenoma tubular, túbulo velloso, o adenoma solamente velloso en este caso, ¿sí? Entonces tenemos tubular, túbulo velloso y velloso. Riesgo de malignización cuando los pólipos son mayores a 4 centímetros. Algunos libros dicen 3, pero vamos a considerar 4 para el examen. Tienen riesgo de malignización, ¿sí? Tiene que haber una pérdida de la arquitectura histológica, entonces tiene que haber atipía celular, ¿sí? El grado variable de displasia, para que podamos decir. Entonces, ¿qué nosotros estamos observando? Estamos observando en este caso un adenoma, que es un pólipo en este caso también. Este adenoma tubular, tiene una superficie más redonda, bien circunscrita, lisa, brillante, ¿sí? Y también tiene que tener da una percepción de tener un pedículo más corto. Aquí muestra un pequeño pólipo adenomatoso. Entonces, el pólipo adenomatoso es nuestro adenoma. Cuando hacemos la histología, vemos que es un adenoma tubular, o túbulo velloso, o velloso en este caso, ¿sí? Macroscópicamente decimos que es un pólipo adenomatoso. Bueno, hacemos la histología. En la histología podemos ver de esta imagen que está aquí, esta sería su histología. ¿Podemos observar el pedículo? Sí, podemos observar. Esta es la porción del pedículo. Luego podemos ver la porción más arborada, más grande. Sí, podemos ver. ¿Cómo observamos los cambios? En este caso, observen que existen algunos sectores donde existe un hipercromatismo en este caso, ¿sí? Entonces, histológicamente, el pólipo adenomatoso pediculado tiene glándulas redondas, tiene un patrón glandular, están desorganizadas en este caso. Las células caliciformes son menos a este nivel donde existe el hipercromatismo. Aquí, donde no hay hipercromatismo, podemos ver que resaltan más las células caliciformes, ¿sí? A nivel del pedículo, observo más células caliciformes. Entre algunos también observo glándulas con células caliciformes y otras no encuentro. ¿Qué encuentro ahí? Glándulas con núcleos hipercromáticos, ya con una pequeña displasia en este caso, ¿sí? Bien, lo mismo en este caso a gran aumento, eso también es un adenoma tubular pediculado, entonces un pólipo pediculado o adenoma tubular pediculado. Entonces podemos observar la base, esto sería nuestra base, esto sería la mucosa es desde aquí, hasta la mucular de la mucosa, esto es mi mucular de mucosa, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro pólipo. Pediculado, tiene un pequeño pedículo, pero es muy corto el pedículo. Y claro, posteriormente estoy observando que ya hay atipía celular. Atipía celular ya me llama la atención ya el hipercromatismo en este caso. Y también zonas bien rojas que me hacen recordar de hemorragia en este caso. Si hay hemorragia, es posiblemente que hay una ulceración, posiblemente, ¿sí? Muy bien. Entonces, formas, adenoma del colon, adenoma pediculado. Cuando digo adenoma pediculado es porque tiene un pedículo y posteriormente una porción más ensanchada. Esa porción ensanchada puede ser lisa. Entonces aquí estoy viendo la superficie más lisa y brillante. Y cuando digo adenoma aterciopelado o irregulares, entonces estoy viendo un adenoma en este caso que tiene un pedículo
muy poco, un pedículo corto me parece, pero la superficie no es lisa, ¿sí? Parece que tienen varios lóbulos y varios pequeños lóbulos en este caso, y la superficie es más aterciopelada, no es lisa, ¿sí? Tiene otra estructura. También hay área de hemorragia y de necrosis. Bien, entonces tenemos otra imagen de un pólipo en este caso. Bien. Aquí tenemos pólipos pediculados con pedículo largo, pólipos con pedículo corto en este caso. Bien. Y aquí también tenemos un pólipo. Bien, esta es la característica clásica de un pólipo adenomatoso, que es un pólipo adenomatoso pediculado. Podemos ver el pedículo que es largo, ¿cierto? Largo en este caso, la porción más ancha, pero no es lisa ni brillante. Es una superficie donde tienen varios lóbulos, en este caso tienen varios lóbulos, y una consistencia más oscura, porque tiene hemorragia, superficie con hemorragia. Entonces, este pólipo adenomatoso pediculado convencional tiene la superficie hemorrágica, razón por la cual puede detectarse primero en el examen de sangre oculta de heces, el test del Huachaco. Tiene un pedículo largo, sí, hablamos que tiene un pedículo, tallo, raíz, suelen decir, un tallo largo, estrecho, es más fino en este caso. El tamaño del pólipo está por encima de 2 centímetros. 2 centímetros. Hace que la probabilidad de malignidad sea más probable. Cuando más grande, cuando más grande, este pólipo ya tenemos mayor posibilidad de malignidad. Bien, ¿cuál era nuestro promedio? Hablamos de 4 centímetros. Ese es el promedio que voy a sacar para el examen. Recuerden de eso. Y aquí dice, pero este pólipo resultó ser benigno. Se hizo la histología y resultó ser benigno. Muy bien. Entonces, varios ejemplos de pólipos. Los pólipos, lo que quiero que sepan que sean pólipos pediculados y pólipos seniles, ¿sí? Muy bien. Los pólipos vellosos. Los pólipos vellosos son múltiples, ¿sí? Son múltiples y ellos llegan a producir una obstrucción. Múltiples y localizados en este caso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestro adenoma velloso, nuestros pólipos vellosos, ¿sí? Más imágenes. También aquí tenemos una poliposis adenomatosa familiar. Esta poliposis adenomatosa familiar tiene un pedículo largo, en este caso, una pequeña porción más ancha, en este caso. Algunos, aquí podemos ver el pedículo y la porción más ancha en este caso. Pero algunos pueden tener un pedículo corto o simplemente no tener un pedículo corto, como podemos observar aquí. Entonces, esto para nosotros es poliposis adenomatosa familiar en este caso. Entonces, pólipos y poliposis deben saber, ¿sí? Entonces, cuando hay múltiples, es poliposis adenomatosa familiar, ¿sí? Muy bien. Histológicamente, como yo veo, elevaciones. ¿Hasta dónde se encuentra? Hasta la mucosa. Entonces, todo esto sería nuestra mucosa, esto sería intramuscular la mucosa, y miren aquí cómo se eleva. Tiene un pedículo, tiene una porción más arbolada y son múltiples, Bien. Preguntas hasta aquí. No. No, doctora. Bueno, vamos a hablar de los cánceres, ¿sí? Vamos a hablar ya de las plasias directamente malignas. Bien, los cánceres. Bueno, los cambios del ritmo intestinal, pseudodiarrea, hemorragia o síntomas de oclusión, podemos encontrar en las neoplasias, ¿sí? Pero ustedes deben saber que el colon, nosotros dividimos, en este caso, colon derecho, colon izquierdo. En el colon derecho suelen ser masas grandes, masas palpables. Esas masas, cuando a medida van creciendo, recuérdense cuando tienen un crecimiento rápido o van creciendo cuando son más grandes, la angiogénesis no les sigue tanto, y que ellos producen, los capilares son más débiles, se rompen, producen entonces producen hemorragia, no llega la sangre oxigenada, con rico oxígeno y nutrientes, entonces las células empiezan a morir. Entonces ahí
espacios o zonas de necrosis. Entonces hay hemorragia, hay necrosis en este caso, ¿sí? Y esto va a producir un proceso inflamatorio posteriormente. Entonces, el colon, voy a dividir en la línea media, colon derecho, colon izquierdo. El colon derecho, las masas suelen ser grandes, las masas suelen ser grandes, entonces suelen ser palpables, suelen sangrar en este caso, por eso producen anemia crónica principalmente. Mientras que a la izquierda ellos tienen un crecimiento exofítico en forma de anillo de sello o anillo de servilletero, estenosa, y lo que van a producir es obstrucción. Entonces, ¿cuáles son los síntomas importantes del lado derecho? Las neoplasias malignas del lado derecho, el carcinoma o adenocarcinoma, que es más frecuente, lado derecho, es que son masas grandes, masas que se ulceran, masas que sangran y producen anemia crónica principalmente. Entonces se sospecha y se hace principalmente el test de Guayaco. A la izquierda son masas que son más estenosantes, en forma de anillo de servilletero en este caso, y van a producir principalmente una obstrucción. Esa es una de las características principales, ¿sí? Estamos viendo aquí la parte de obstrucción y la parte de nuestra tumoración. Bien, entonces, a la derecha, entonces tenemos aquí a nivel de la fosa ilíaca derecha una obstrucción asimétrica. En este caso, parecía un proceso inflamatorio, se ha palpado en este caso, y finalmente se dio cuenta que era una neoplasia, ¿sí? Entonces, no todo lo que se encuentra a la derecha, no todo lo que está a la derecha sería solamente apendicitis. Bien, entonces, ¿cuáles son los más frecuentes? Los adenocarcinomas. Entonces, los adenocarcinomas suelen ser adenomas vellosos, surgen del adenoma velloso. La superficie de la neoplasia es una forma polipoida, una masa polipoide, significa que ya estamos hablando de la submucosa y la mucosa. La característica sería rojo, una coloración más roja en este caso. Y claro, vemos zonas de hemorragia, vemos zonas de hemorragia y de necrosis, no puedo decir, veo zonas más negras, pero hemorragias sí. Entonces podemos ver. Bien, entonces aquí, esto se encontró en el neoplasia, en el colon sigmoide se encontró, ¿sí? A nivel del recto, en el colon sigmoide. Y aquí prácticamente vemos nuestro adenocarcinoma con que va produciendo una estenosis, ¿sí? Entonces, patrón de crecimiento exofítico va obstruyendo la luz del colon en este caso. Las complicaciones de este carcinoma o de este adenocarcinoma, principalmente cuando hablamos a la izquierda, es obstrucción en este caso, ¿sí? Y la obstrucción generalmente es parcial. La masa puede producir cambios en las heces y el hábito intestinal en este caso. Entonces aquí vemos cuando es completa. Entonces vemos que la porción distal, en este caso, es la que se va a dilatar. La porción proximal es la que se va a dilatar. La porción distal es la que no se dilata. Entonces, acá tenemos porción proximal, porción distal, en este caso, y nuestro carcinoma. Entonces, la pieza del colon sigmoide, se observa la lesión tumoral, esta es nuestra tumoración, la disposición anular, estenosante, con dilatación del segmento proximal. El segmento proximal es la que se va a dilatar. Bien, entonces tenemos histológicamente que voy a encontrar, ya sé que mi adenocarcinoma surge en base de ¿quién? De un adenoma velloso. Entonces, ¿cómo era el adenoma velloso? Entonces, aquí podemos observar las glándulas, cómo están, son pequeñas, apilonadas y tienen un aspecto. Voy a marcar esta forma que está aquí y voy a retroceder un chiquito para ver nuestro esquema de velloso. Bien. Esto sería nuestro esquema de velloso, ¿sí? De forma proyecciones digitiformes, mucho más pequeño, el estroma más reducido en este caso, y las células en este caso, ¿sí? Son cilíndricas. A ver. Puede presentar entonces malignidad en este caso. Miramos. Entonces, esa forma de velloso tenemos aquí. Adenocarcinoma. Y esta porción es normal para nosotros. Las glándulas neoplásicas son más largas, tienen una forma similar a la que se observa en los adenomas vellosos.
la mayoría surgen de los adenomas vellosos. Histológicamente, ¿qué voy a hacer? Voy a acercar más para qué, para poder ver las características de mis células. Entonces, son células neoplásicas, en este caso voy a ver el pleomorfismo, el hipercromatismo, nucleolos prominentes, ya voy a encontrar atipia celular. Cuando los núcleos se encuentran todavía en la región basal, entonces es todavía, vamos a decir, moderada, bien diferenciado, y cuando ya se encuentra volumen ya es una displasia más severa, ¿sí? Entonces aquí el adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Entonces forma todavía glándulas y entre las glándulas podemos observar que hay sustancia gelatinosa o mucoide en este caso. Tenemos observando. Entonces existe el adenocarcinoma del colon, que es moderadamente diferenciado. Encontramos las glándulas totalmente distorsionadas, espalda contra espalda. Poco estroma en este caso y las células van a estar con toda atipia celular. Pleomorfismo, hipercromatismo, y aquí puedo ver que está produciendo mucina también. Esto sería nuestra mucina. Este es del recto no pidió. Bien. Pregunta del examen básico, saber que las neoplasias del colon nosotros dividimos en neoplasias del colon derecho y del colon izquierdo. El colon derecho suele ser una masa grande, suele ser una masa palpable principalmente a nivel de la fosa ilíaca derecha, y produce anemia, una anemia crónica en este caso, mientras que a la izquierda suelen ser más estenosantes, ¿sí? Y lo que van a producir es un síntoma de oclusión. Lo principal. La mayoría son adenocarcinoma en este caso, ¿sí? La mayoría son adenocarcinoma, en su mayoría. Es un adenocarcinoma y surgen en su mayoría de un adenoma velloso. Entonces, esas son las informaciones que quiero que ustedes sepan, ¿sí? Acá. Adenocarcinoma, un adenocarcinoma que surge de un adenoma velloso. Bueno, ¿pregunta hasta aquí? No. Bueno, vamos a continuar, está largo todavía. Pode repetir, doutora, por favor? As características das neoplasias do colo direito e esquerdo? Sí, no hay problema. A la derecha, masa grande, palpable, principalmente a nivel de la fosa ilíaca derecha. Como le dije, ellos van creciendo y la angiogénesis no le abastece. Entonces, los capilares son mucho más débiles, se rompen, producen hemorragia intersticial, no llega a la sangre suficiente. Entonces, ¿qué van a producir? Las células se mueren, por eso hay necrosis, ulceraciones y sangra mucho. Entonces, eso, producen anemia crónica. A la izquierda, ellos tienen un crecimiento exofítico, en este caso, pero en forma de anillo de servilletero, en este caso, y producen obstrucción principalmente. Bien, entonces, ese detalle. Bien, Gracias, otro doutora. tema, estoy picando sin voz. Vamos a mirar aquí ahora. Ahora vamos a ver cuál es el tema que quiero hablar. Déjenme un ratito.
já que não tem que aceitar a professora agora, quem está, acho, comandando é Ana Bianca. Acho que tem que aceitar.
Bueno, entré otra vez porque se me cayó la señal y le avisé al doctor. Me dijo para mañana nomás continuar, ¿sí? No es mi señal de internet lo que